Bueno, buenas noches, Dios les bendiga una vez más aquí conectados en esta preciosa noche para darle gracias a Dios, para unirnos en un solo espíritu y poderle agradecer a nuestro buen Dios este tiempo que nos ha permitido y que nos permite y la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más, darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta noche que están conectados o que se van a conectar más adelante. Dios les bendiga, la gracia de nuestro buen Dios con todos ustedes. Yo quiero invitarlos en esta noche. Vamos a ir a nuestro devocional El Tiempo con Dios. Nuestro devocional Tiempo con Dios. Estamos siendo bendecidos, edificados, exhortados muchas veces y por supuesto consolados por nuestro buen Dios a través del libro de los jueces. Estamos en el libro de los jueces y el día de hoy los quiero invitar a Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8. Quiero que tengan paciencia porque el capítulo es un poquito largo, pero tenemos que acostumbrarnos a escuchar la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor. Muchos de ustedes, no digo que todos, pero muchos o algunos de ustedes, lo único que escuchan de la palabra de Dios es cuando se conectan aquí en las redes sociales. Y es bueno también ir a la palabra de Dios y leerla, uno mismo leerla y escucharla, por supuesto. Entonces, quiero dejarlos con la palabra de Dios, el libro de Jueces, capítulo 8. Jueces, capítulo 8, y ya nos vemos. Capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo:
Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Bien, estamos con un pasaje, y si usted no ha seguido la secuencia del devocional en estos días, pues ya queda actualizado. Recordemos entonces la vida de Gedeón. Gedeón, cuyo nombre significa guerrero, destructor. Gedeón es un hombre de la tribu, de una de las tribus de la tribu de Manasés. Es el menor de la familia, el más pequeño, los más pobres. Era una familia que cualquiera de nosotros evitaría utilizarlos para ganar una guerra, pero Dios lo utilizó, Dios lo llamó. Recordemos, cuando lo llama Dios, le dice, yo te he escogido, yo te envío, y le dice, y yo iré contigo. Ya, eso es suficiente. Que Él nos escoja, que Él nos llame y que Él vaya con nosotros, eso es suficiente. Entonces, Gedeón se comienza a convencer de que efectivamente va a ir a la batalla. Dios empieza a prepararlo. Gedeón alista un ejército de 32,000 hombres contra 135,000 que son los madianitas, pero a Dios le parece que es mucha gente la que va a ir a la guerra. Entonces le dice menos. Entonces de los 32,000 quedan 10,000, después de los 10,000, 300, y con 300 Dios lo envía a la batalla. Y el propósito de Dios en ese momento es que la batalla, y que el pueblo de Israel quede completamente seguro de que la peleó fue Dios, y que quien la ganó fue Dios, y que no se fueran a enseñorear ellos de su ejército, y de que fue por el ejército de Gedeón que ganaron la batalla. Con 300 hombres ellos entonces ganan esta batalla. Quedan estos 300 hombres, y aún quedan 15,000 hombres vivos del ejército de Madián. Y entonces aquí lo que acabamos de ver, y parte de lo que hemos visto, es que están los dos reyes y ellos deben ir a perseguirlo. Versículo 10, Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15,000 guerreros, o sea, quedan 15,000. Cuando eran 135,000 y el ejército de Gedeón eran 300, era 450 personas contra uno solo. O sea, para cada soldado de Gedeón correspondían 450 hombres. Y es que efectivamente la guerra y la batalla con el Señor se gana es con su espíritu.
No es con ejércitos, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Comenzamos en el versículo 1 y quiero ir rápidamente para que avancemos. Y es como comienza el versículo 1, dice, vienen la tribu de Efraín, viene la tribu de Efraín y le dice, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. Entonces miren que cómo termina el capítulo anterior, o sea el capítulo 7, en el versículo 25, antes del 25 dice, se convocó entonces a los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados del Jordán hasta Bet-bará. También capturaron a Oreb y a Zeb, los dos jefes madianitas, dos príncipes. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. ¡Wow! ¡Qué tremenda batalla!, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Entonces la tribu de Efraín capturó dos príncipes de Madián y los ajustició, o sea, los mató. Entonces ahora vienen a reclamarle a Gedeón por qué razón no los invitó a ellos. ¿Qué pasó? ¿Usted por qué no nos invitó? Pero dice, y se lo reprocharon severamente. Severamente es alegar, disputar, juzgar, reñir con fuerza o con dureza. Entonces, para los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el devocional en este viernes durante el tiempo del ayuno, allí decíamos que el Señor nos enseñaba algo en ese primer versículo, y es que lo que podemos aprender acá es que debemos aprender a ser duros con el problema, pero suaves con la persona. Aprendamos a ser duros con el problema, ataquemos con dureza los problemas, pero ataquemos con suavidad a la persona. Qué difícil es hacerlo, ¿verdad? A veces atacamos a la persona y entonces la herimos y al final el problema sigue siendo el problema, pero la persona quedó herida. Entonces tenemos que aprender a apartar a la persona de los problemas para que podamos atacar al problema. Eso no lo sabía el pueblo, no lo sabían la tribu de Efraín. ¿Quién sí lo sabía? Lo sabía Gedeón, lo había aprendido. Ese tiempo de caminar con Dios, de ver milagros, de tener una relación con Él, le había llevado también a entender que los problemas con sus cercanos se manejan de una manera diferente. Por eso me gusta muchísimo la forma como le responde Gedeón. Dice, versículo 2, ¿qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? Replicó él. ¿No valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. O sea, debo aprender a responder con sabiduría, con calma, con amor y con conocimiento. Primero, ser duro con el problema, suave con la persona. Segundo, responder con sabiduría, responder con calma, responder con amor y responder con conocimiento. Gedeón había aprendido en su trasegar con Dios la manera como debía tratar a sus hermanos, y que Dios nos ayude para que nosotros podamos recibir estas recomendaciones, estas enseñanzas de Dios para nuestras vidas en esta noche y las podamos poner en práctica. Continúa el versículo 4, Gedeón y sus 300 hombres agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Agotados, esa palabra agotados, creo que para muchos de nosotros en este tiempo tiene una gran relevancia. Y es que muchos podemos estar agotados, podemos estar cansados, podemos estar desanimados, podemos estar en situaciones y en condiciones en las que uno a veces quisiera como que sacar fuerzas de donde no las tiene, pero aún que no tengamos fuerzas, debemos persistir. Por eso dice el versículo 4, Gedeón y sus 300 hombres agotados, pero persistiendo en la persecución. ¿Qué persigues tú? ¿Qué estás persiguiendo?
¿Qué debemos perseguir? Si hay algo que nosotros podemos perseguir y de lo que estoy seguro podemos ganar nuevas fuerzas, es perseguir el sueño de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es que muchas más personas vengan al camino de Él, que no se pierda nadie, que podamos alcanzar a muchas personas para que vengan al camino del Señor. Persistamos. Tal vez tus sueños y tal vez tu cansancio esté enfocado en las acciones físicas, en lo que tenemos que hacer. Todos los días hay que levantarse, hay que bañarse, hay que comer, hay que trabajar. Hay una serie de cosas que tenemos que hacer todos los días y eso es lo que termina agotándonos. Pero persistamos. ¿Y en qué hay que persistir? Pues persiste en la oración, persiste en buscar a Dios, persiste en leer la Biblia, persiste en buscar qué tiene Dios para tu vida. Persistamos, no podemos dejar de hacerlo, persiste. Y dice, y llegaron al Jordán y lo cruzaron. Hay un Jordán para cruzar y ese Jordán solamente lo podemos cruzar si persistimos. Vamos a cruzar el Jordán, como cuando comienza el libro de Josué y le dice el Señor a Josué, levántate y cruza ese Jordán. Y ese Jordán simboliza el obstáculo, simboliza la barrera que muchas veces impide que nos levantemos y que crucemos. Y hoy el Señor nos está diciendo, levántate y cruza ese Jordán. Levántate, persiste, no te quedes allí a pesar del cansancio y del agotamiento. Yo creo que Dios lo que quiere es activar en nosotros el poder de su Espíritu para que no nos quedemos allí en el cansancio, sino para que persistamos y podamos seguir adelante. Llegaron al Jordán y lo cruzaron. Muchos llegamos al Jordán y nos quedamos allí. Nos quedamos sufriendo, nos quedamos llorando, nos quedamos quejándonos, nos quedamos cansados, pero no queremos avanzar. Y lo que hay que hacer es cruzarlo. Por eso, el tercer punto que quiero compartir con ustedes es: aprende a persistir a pesar del cansancio. Persiste una y otra vez. No te quedes allí. Sigue persistiendo. Y continúa el versículo 5. Gedeón dijo a la gente de Sucot: denles pan a mis soldados. Están agotados y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero mira, los jefes de Sucot y los jefes de Peniel les dijeron que no. Y la forma fue: ¿acaso ya tienes a Seba y a Salmuna en tus manos? O sea, mientras no los tenga, no pida nada para sus soldados. Todavía ellos son los que mandan. Entonces dice que Gedeón les dijo en el versículo 7, está bien, cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Y después le dijo a los de Peniel, que también se negaron: cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre. Y qué importante es que aprendamos a pagar el mal con bien. Que no paguemos mal por mal, porque pagar mal por mal, definitivamente, yo a esta parte de la vida de Gedeón le titulé Camino hacia el Efod. O sea, aquí se empieza a ver la forma como Gedeón empieza a desviarse para llevar al pueblo finalmente, nuevamente, a los tiempos de corrupción. Ahora, es la forma como lo veamos, por supuesto. Yo lo estoy viendo como que esta fue la debilidad de Gedeón. Gedeón se dejó llevar por su orgullo, por su rabia, por el resentimiento y prefirió vengarse de ellos, porque lo dice el pasaje y sigue y nos cuenta que efectivamente él se devolvió después de que tuvo a los reyes madianitas en su poder, de que los mató, etc. Entonces volvió nuevamente a estos dos lugares, a Sucot y a Peniel, y acabó y destruyó destruyó la torre, y también a ellos los castigó, como les había dicho. O sea, cumplió la promesa. Pero tenemos que aprender a no pagar mal por mal, y tal vez digo que es tal vez el punto de quiebre en el que a veces lo venimos haciendo bien, venimos caminando bien con el Señor, venimos haciendo las cosas como es, etcétera, y a veces, aunque sentimos el cansancio, seguimos persistiendo, nos levantamos, cruzamos el Jordán, etcétera, etcétera, pero hay un momento en la vida en que decidimos desviarnos.
y ese momento en la vida nos puede llevar a caer mal. Y entonces ahora continúa el pasaje en el versículo 22, mire, entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel no tiene reyes hasta ahora? Estamos en el libro de los jueces, todavía no hay reyes. Recuerda las etapas. Primero la etapa patriarcal, luego de la etapa patriarcal la etapa de los jueces. Aquí están en la etapa de los jueces, no tienen rey, el rey es Dios. Y bien lo dice Gedeón. Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Y es que a veces nosotros queremos que otros nos gobiernen. No necesitamos que nadie más nos gobierne. El que nos gobierna es nuestro Dios. Hay un Rey de reyes y Señor de señores, y es a Él al único que debemos nosotros honra. Es a Él de quien debemos y a quien recibimos su gobierno y por el que estamos nosotros aquí. Entonces no podemos permitir ni buscar ni hombre, ni objetos, ni absolutamente nada para que nos gobierne. Y entonces mira, yo no los voy a gobernar. Pero tengo una petición, añadió, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Y era costumbre de los israelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, le contestaron. ¿Se les parece algo? ¿Les parece algo? Esto es algo similar a lo que pasó cuando salieron de Egipto. Ellos salen de Egipto, Moisés está ya 40 días en Horeb, dura 40 días en la presencia de Dios, y es cuando desciende Moisés y cuando se encuentra que después de 40 días habían hecho con todos los anillos y todo el oro que habían podido reunir, que le habían entregado a Aarón, entonces construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Fue allí cuando las tablas de la ley fueron quebradas y entonces Dios llamó a Moisés y le dijo que iba a destruir al pueblo. Y bueno, ustedes conocen la historia, pero momentos tristes en la vida cuando nosotros decidimos quitar nuestros ojos de un Dios verdadero, porque es que a veces quisiéramos ver, quisiéramos palpar, a veces quisiéramos que Dios se hiciera manifiesto y lo pudiéramos ver. Entonces por eso a veces nos inventamos las imágenes, nos inventamos las estatuas, nos inventamos las cadenitas o las cosas materiales porque creemos que el poder está allí y resulta que eso está equivocado. Por eso no nos equivoquemos, porque ese efod fue el que terminó llevando al pueblo hacia la perdición. Mira lo que dice, además de que reunieron 19 kilos de oro, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos con el oro. Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel, escucha esto, todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Un efod, algo insignificante, algo que tal vez a veces uno dice, no, eso es un pecadito pequeño, es una pequeña mentirita, es un susurro al oído solamente, es una palabrita, etcétera, 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 que se puede convertir en una trampa para nosotros mismos y para las siguientes generaciones. Tengamos mucho cuidado. Lo que la palabra del Señor nos está enseñando es que podemos caminar bien con Dios, que podemos aprender de Dios, que podemos conocer a Dios, pero que tenemos que tener una relación permanente con Él. A veces somos intermitentes, entonces un día sí, un día no. Hoy estoy en vacaciones y mañana y pasado mañana, entonces como estoy en vacaciones, también de Dios me voy de vacaciones. Cuidado, tengamos cuidado. Que sea la gracia de Dios siempre alimentándonos y ayudándonos, aunque a pesar del cansancio, a pesar de la condición, a pesar de la situación que estemos viviendo, podamos seguir buscándole, podamos perseverar en Él cada día de nuestras vidas. Versículo 28. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza durante 40 años mientras vivió Gedeón. El país tuvo paz.
Jerubal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa, tuvo 70 hijos, escucha esto, pues eran muchas sus esposas. Su concubina que vivía en Siquem también le dio un hijo a quien Gedeón llamó Abimelech. Este Abimelech, con el que tuvo con su criada, va a ser piedra de tropiezo contra el pueblo de Israel. Es hijo de Gedeón, termina matando a sus hermanos, acaba con sus hermanos y nuevamente la perdición del pueblo de Israel. O sea, a veces nosotros nos equivocamos en las decisiones. Gedeón no quería reinar sobre el pueblo, pero tampoco dejó de vivir como un rey. ¿Recuerdan? O más adelante vamos a encontrarnos a Salomón haciendo lo mismo. Muchas esposas, hijos por todas lados, se congenia y se congracia con Egipto, se casa con la hija de Faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Se llena de caballos, se llena de carros de guerra, se llena de oro, se llena de cosas materiales y hace que el pueblo de Israel termine perdiéndose y el reino se divide. Y lo mismo está pasando en este momento. Un hombre que fue un instrumento de Dios, que en ese momento era débil, que en ese momento era humilde, que aceptaba, estaba lleno de miedo, que en sus fuerzas no lo podía hacer, que solamente Dios lo iba a hacer. Entonces este hombre, ya después de la batalla, después de la guerra, después de haberla ganado, llegó a un límite en el que tomó una decisión equivocada y llevó al pueblo a que nuevamente se perdiera. Claro, la culpa no fue de Gedeón finalmente. Estamos ante un pueblo idólatra, estamos ante un pueblo ingrato, estamos ante un pueblo insensible. Y creo, y con eso quiero terminar en esta noche, decirles a ustedes que en nuestras manos está que aprendamos de la vida de Gedeón y podemos aprender lo que ya hemos hablado de Gedeón y el día de hoy podemos aprender de él a que podemos ser duros con el problema, pero a que seamos suaves con la persona. Debemos aprender de la vida de Gedeón a que contestemos y a que respondamos con sabiduría, con calma, con amor, con conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de lo que al otro le sucede. A veces el otro viene con 2 piedras en la mano o nos grita o nos dice algo determinado y nosotros respondemos igual sin pensar que esa persona está pasando por un momento difícil en su vida y tal vez que es una reacción normal de lo que le está sucediendo y de lo que está pasando en ese momento. Que tenemos que actuar con persistencia, que tenemos que ser persistentes, persistir una y otra vez y que esta semana sea para nosotros una semana en la que persistamos. Persiste en la oración. Si has dejado de orar, ora nuevamente. Oye, ¿por qué no te levantas de pronto 5 minutos o 10 minutos antes de lo que estás acostumbrada o acostumbrado a dormir? Levántate unos minuticos antes y ora. Persiste en la oración. Busca un versículo de la Biblia, medita en ese versículo de la Biblia, escríbelo, envíaselo a todo el mundo, colócalo allí en tus estados, que muchas personas serán alimentadas con ese versículo, muchas personas serán tocadas porque es la palabra de Dios, no es lo que tú escribiste, lo escribió un hombre inspirado por Dios y lo que está allí escrito es del corazón mismo de Dios. Y también es importante que además de que persistamos, que no paguemos mal por mal, que aprendamos a pagar. Si te hacen el mal, pues haz el bien. No pagues mal por mal. Siempre va a ser la catapulta que nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar al camino malo. Entonces sigamos haciendo las cosas bien, no importa que otros lo hagan mal. Como dice el proverbista, a veces nos alegramos, a veces nos preocupamos porque los malos progresan y decimos, ¿por qué progresan los malos? Quisiéramos que a ellos no les fuera bien, ¿verdad? Pero a veces les va bien o creemos que les va bien y de pronto en nuestra condición a ellos les va bien, pero realmente no les está yendo así, están mal porque están equivocados, porque estar sin Dios es estar mal, por supuesto. Y por supuesto, la vida de Gedeón nos enseña entonces a que, si bien es cierto, nosotros no podemos buscar reyes para que nos gobiernen, que quien nos gobierna es Dios y es Él nuestro verdadero rey. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría.
La idolatría hizo que el pueblo de Israel se perdiera una y otra vez. Ten cuidado con la idolatría. No idolatres ese trabajo, no idolatres ese jefe, no idolatres ese pastor, no idolatres ese hombre, no idolatres a esa persona. No debes idolatrar a nadie, mucho menos esa joya, esa cadena, ese reloj, esa propiedad que tienes. No idolatres absolutamente nada. Mira que todo es prestado. El día de mañana todo eso queda, todo pasa. Pero al final te encontrarás con el Señor y todas las cosas terrenales y todas las cosas materiales las dejamos acá y vamos a rendir cuentas a nuestro Dios. Por eso no idolatres nada. La idolatría terminará apartándonos de Dios. Y es el cuidado que debemos tener. Tenemos que tener mucho cuidado de no irnos a apartar de nuestro Dios. Mira que la Biblia dice que tengamos mucho cuidado, aquellos que creamos estar firmes, de que no caigamos. Y a veces, con esto termino, y a veces decimos, es que yo todos los días oro, es que yo todos los días busco de Dios, es que yo. Ten cuidado, tengamos cuidado. Que creer estar firmes, porque podemos caer, cualquiera puede caer, porque el enemigo viene a nosotros y está allí como un león rugiente buscando a quien devorar. No podemos abrir puertas ni ventanas en nuestras vidas para que el enemigo entre, porque a la final terminamos siendo débil. Y esa debilidad la aprovecha el enemigo, pero que esa debilidad que tú y yo podamos tener sea fortalecida en la presencia del Señor cada día de nuestras vidas. No te olvides, una nueva semana, una semana en donde vamos a fijarnos y a ser duros, pero con los problemas, suaves con las personas, en donde vamos a aprender a responder con sabiduría, con calma, con amor y conocimiento. Una semana en donde aprenderemos a ser persistentes a pesar del cansancio. Una semana donde aprenderemos a no pagar mal por mal. Una semana en donde quitaremos nuestros ojos de la idolatría, en donde pondremos nuestros ojos en el verdadero Rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que Dios les bendiga en esta noche, que Dios les bendiga esta semana y que tengan una semana llena de bendición para todos y cada uno de ustedes. Les envío un saludo muy especial y que sea una semana de bendición para todos. Chao, chao, bendiciones para todos. Toma